Gracias a Dios. Muy bien, pues como viste en pantalla, esta es la segunda sesión de la serie Aquí y Ahora. Y quiero una vez más plantearte el tema o lo que estamos desarrollando en esta serie, ¿ok? ¿Sí? Estamos hablando acerca del Evangelio del Reino de Dios. De eso estamos hablando. Evangelio son buenas noticias y el reino de Dios es el país donde Cristo Jesús reina, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando del inicio de cómo surge el Evangelio del reino de Dios y qué significa para nosotros este reino. Y la la serie se llama Aquí y Ahora porque estamos convencidos de algo: el reino de Dios está aquí y ahora, ¿sí? Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ahora así conmigo di esto: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, la sesión del día de hoy la leemos todos juntos. Tiene como título Las parábolas del reino. Una vez más fuerte: las parábolas del reino. Muy bien, quiero retomar algunas ideas de la semana pasada, nada más para ir como hilando los temas. La semana pasada yo te hablaba de que el Evangelio inicia con un corazón roto, ¿sí? Y el corazón roto es el de nuestro Padre Celestial. Él perdió algo muy importante, que eran sus hijos. Y creo que este corazón roto de Dios, en ocasiones no alcanzamos a ver qué tanta relevancia tiene dentro del mensaje del Evangelio. En ocasiones entendemos el mensaje del Evangelio como algo bueno solo para nosotros, o como una historia que se trata de nosotros. La historia del Evangelio, familia, se trata de un padre que perdió a sus hijos. Y ese padre tiene el corazón roto porque sus hijos no están en casa. Mira, cuando un hijo pierde a un padre, tiene un nombre, se le llama huérfano. Cuando un esposo o una esposa pierden a su cónyuge, se le llama viudo. Pero cuando un padre pierde un hijo, dicen que es tan fuerte el dolor que no hay nombre para describir cómo queda el corazón de un padre, o cómo le puedes llamar a un padre que ya no tiene hijo. Y esta historia, este evangelio, empieza así. El evangelio son buenas noticias, pero toda buena noticia se da en medio del caos, en medio del dolor. Y este dolor y este caos empieza por un corazón roto, y no fue el corazón de nosotros. El corazón roto fue el de Dios. Y en ocasiones como hijos no entendemos el corazón de los padres. No entendemos cómo un padre se duele al dejar a un hijo, cuando el hijo se va de casa, cuando el hijo no agradece, y todas estas situaciones que en ocasiones vivimos aún con Dios. Ahora, la sesión de hoy se llama las parábolas del reino, porque me quiero tomar de algunas historias que Jesús cuenta en la Biblia para ejemplificar el reino de Dios. Pero una de las más famosas, y creo que todos conocemos, es la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? ¿La recuerdas un poco? ¿Has oído hablar de ella? Te pongo rápido en contexto. La parábola del hijo pródigo cuenta de un padre rico que tenía 2 hijos, y el menor de ellos pide la herencia para irse de casa. El hijo, obviamente, dentro del contexto judío, esto era una grosería o una injuria contra el padre muy fuerte, porque prácticamente el hijo menor le estaba diciendo al papá que prefería verlo muerto. Es raro que se dé una herencia en vida, pero este muchacho estaba pidiendo su herencia en vida, repudiando al padre, repudiando el lugar, la casa, la cobertura, el amor, la atención, la educación, todo lo que el padre le había dado. Y él prefería las cosas del padre que a su papá, ¿ok? Él prefería quedarse con la herencia e irse lejos y vivir la vida como él hubiera querido. Y aunque esta historia se llama el hijo pródigo, o así la relatan los evangelistas, yo creo que esta historia no es la del hijo, es la historia de un papá, ¿ok? Es la historia de este padre que, fíjate, hay algo hermoso acá en la historia, porque al hijo se le llama el hijo pródigo, pero la palabra original es derrochador. Eso significa alguien que malgasta. Pero del otro lado está un padre en una espera constante por el regreso de su hijo. Por lo menos, si leemos la historia con atención, nos vamos a dar cuenta que el protagonista de la historia es el papá. Es el papá. Hay algo curioso
dentro de la historia dice que el Padre siempre lo esperó. Mira, que Jesús haya dado el ejemplo de que era un padre rico, o sea, que Jesús haya mencionado que el padre, el hijo pródigo, era un padre rico, era porque realmente era rico de verdad. MacPato, bueno, no sé si a lo mejor ustedes ni se acuerdan. No, bueno, Don Camerino tampoco. Bueno, era un padre rico de verdad, rico, ¿ok? Muchos teólogos, y concuerdo con ellos, hablan acerca de que este hijo derrochador pudo haber estado años fuera de casa, años, porque no te gastas una fortuna de un día para otro. Entonces, cuando dice que el padre lo estaba esperando, lo miró de lejos y corrió a su encuentro, nadie mira a alguien venir de lejos si no lo está esperando atentamente. Si estamos inmersos en nuestros quehaceres, si estamos inmersos en los negocios, no ves a alguien venir, ¿ok? El Padre, yo me lo imagino porque me gusta imaginar la Biblia mucho más allá de lo que la Biblia solamente dice. Me gusta leer entre líneas, sin caer en la blasfemia, me gusta leer entre líneas. Y puedo ver a este papá todos los días ir al mismo lugar a donde se veía el camino, lo más profundo del camino, y esperarlo un día y otro día. Puedo ver a este papá escuchando a sus siervos diciéndole: Señor, ya no lo espere. ¿Por qué lo está esperando? Él lo maldijo, él lo despreció, él lo humilló públicamente, y usted sigue esperándolo. Yo me imagino a este papá diciendo: es que tú no entiendes que él es mi hijo. Es que tú no sabes lo que yo siento por él. Es que tú no entiendes que yo lo quiero de vuelta. Es que no entiendes lo mucho que amo a mi hijo. La resolución de la historia dice que el hijo vuelve y el padre corre a su encuentro. Imagínate eso, es que lo estaba esperando. Los padres hasta saben cómo caminan sus hijos. No sé qué tan lejos lo vio, pero dijo: ese paso yo lo conozco. El hijo venía sucio, tal vez con su barba larga, sin bañar, con su cabello largo, con sus ropas rotas, porque había caído en una pobreza terrible después de derrochar la riqueza de su padre. Pero el padre lo reconoce y corre a su encuentro. Esta historia es hermosa, pero surgen algunas preguntas. Te lo decía, me gusta leer más allá de lo que dice la Biblia, me gusta imaginar más allá de lo que dice la Escritura. Mira, una de las cosas que estoy seguro de que Dios perdió algo que eran sus hijos, pero nosotros nunca perdimos a nuestro Padre. Te lo voy a volver a decir porque la semana pasada quería dejarte claro que quien perdió algo valioso era Él. Él sí perdió a sus hijos, nosotros nos olvidamos de Él, pero Él nunca se olvidó de nosotros. ¿Sabes por qué el hijo pródigo pudo volver a casa? Porque el hijo pródigo sabía que su padre lo amaba. Por eso pudo volver a casa. Si la despedida hubiera sido diferente, tal vez el hijo pródigo nunca hubiera regresado. Imagínate un papá al estilo del norte, a una mamá: está bien, te voy a dar la herencia, pero en el momento que tú cruces esa puerta, te olvidas de que tienes un papá. Imagínate que la despedida hubiera sido así. Imagínate que la despedida hubiera sido: en el momento que salgas de esta casa, estoy muerto para ti. El hijo nunca hubiera regresado. Jamás hubiera regresado si la despedida hubiese sido así. Y aunque la Biblia no lo dice, estoy seguro que el padre le dijo: me estás rompiendo el corazón, aquí está tu herencia, pero cuando toques fondo, quiero que recuerdes que tu padre siempre te va a estar esperando. Quiero que recuerdes que las puertas de esta casa siempre van a estar abiertas para ti. Hayas hecho lo que hayas hecho, y aunque vuelvas en pobreza, yo te voy a estar esperando. Yo creo que así fue la despedida, porque el hijo pródigo recordó el amor de su padre y dijo: volveré a mi padre. Ahora, en mí surge otra pregunta, y es: ¿por qué el padre lo dejó ir? Mira, los que son padres biológicos acá, yo soy padre espiritual y yo puedo dar fe y legalidad de esto. Tú conoces a tus hijos. Hay hijos a los que no se les debe confiar el dinero. Tienes
Algunos, bueno, ¿cuántos son padres biológicos acá? Claro. ¿Cómo un plebe de 18 años te dice, dame los millones que me corresponden porque me quiero ir de la casa? ¿Tú crees que va a ir a hacer negocios? Este hijo pródigo dio esa promesa, que iba a ir y quería hacer negocios y quería invertir el dinero. ¿Tú crees? Mira, todavía si hubiera sido el mayor, porque yo soy el mayor y considero que los mayores, considero que los mayores tenemos un grado de responsabilidad más alto que los hermanos menores. El hermano menor resulta ser un poco más consentido, el hermano menor resulta ser un poco más, lo voy a decir así, chipilón, como decimos acá en el norte. Tuvo dos padres que lo cuidaran y aparte tuvo hermano mayor que lo cuidara. Y este hijo, para mí era eso, un hijo consentido. Ahora, ¿por qué el padre? ¿Por qué? Conociendo quién era ese hijo, conociendo que era de esos hijos a los que sabes que no les puedes confiar el dinero, ¿por qué le confió la herencia? Si sabía que la iba a malgastar. Sí, el padre sabía que el hijo iba a malgastar la herencia, ¿por qué la confió? De aquí yo creo que esta respuesta me tomó años entenderla, porque también me he preguntado ¿por qué Dios permitió que nos fuéramos? ¿Sí? Nosotros nos quisimos ir, pero Él permitió que nos fuéramos. ¿Por qué Dios, por qué el padre del hijo pródigo permitió que el hijo se fuera? Cuando el hijo se va, él tenía la posición de hijo, pero tenía la mente del enemigo. Cuando el hijo vivía en casa, tenía la posición de hijo, pero el corazón del mundo. Cuando el hijo vivía en casa, tenía la posición de hijo, pero era egoísta, orgulloso, fanfarrón, egocéntrico. Porque al grado de despreciar a papá, al grado de despreciar su casa, al grado de despreciar todo lo que el padre le ofrecía. Ahora, ese tipo de hijo no refleja el corazón de papá. La semana pasada te hablaba de que tenemos un rey en este reino, pero este rey no parece rey, porque es un rey que se humilla a servir a las personas, que se humilla a servir a quien lo necesita, que no viene a exigir, sino que viene a entregarse. Y sus hijos se parecen a él. Sus hijos se parecen a papá. Ahora, cuando el hijo pródigo regresa, es ahí donde el corazón y la mente del hijo pródigo reflejaban el verdadero carácter de su padre. Cuando él dice, volveré a mi padre y le pediré que me haga como uno de sus siervos. Ahí está la combinación perfecta. Nombre de hijo y mente del enemigo no funciona. ¿Sí? Pero posición de hijo con corazón de siervo, esa es la función, o esa es la combinación que funciona dentro del reino, porque eso es lo que refleja a nuestro Padre Celestial. Y vuelvo al punto, familia, no perdimos a papá, nosotros no, él sí nos perdió a nosotros. Nosotros no perdimos el amor de papá, nosotros no perdimos su compañía, porque a pesar de que salimos del huerto del Edén por haberle fallado, él nunca nos dejó, él nunca nos abandonó. En 6,000 años de historia que relata la Biblia, Dios siempre ha estado ahí. Cuando el hijo vuelve humillado y le dice, papá, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos, y se humilla delante de su padre, yo creo que ahí es por eso que hizo fiesta. Dice que manda que le pongan ropa nueva, que le pongan su anillo que representa su autoridad, y luego hace una fiesta para él, porque este hijo que él había perdido, lo había encontrado, pero lo había encontrado como él quería encontrarlo. Ahora, si tú como padre biológico sabes quiénes son tus hijos y sabes cuáles son sus defectos y sus virtudes, yo creo que Dios también sabe cuáles son los nuestros. Y te tengo una buena noticia acá, lo que has vivido, tu historia de pródigo, es parte de un plan eterno y perfecto de Dios para moldear tu corazón. Es parte del plan de Dios, que es un plan eterno y es un plan perfecto para moldear nuestro corazón y nuestra mente
según su carácter, según lo que Él es. Mira, Jesús no solamente cuenta la parábola del hijo pródigo. Jesús cuenta 45 historias relacionadas al reino. Y de estas 45 historias que Él cuenta, o 45 ejemplos que Él da, Él cuenta algunas donde es una búsqueda de algo. Primero, hay una persona que se dedica a comprar perlas. Y dice que esta persona encuentra una perla de gran valor y va y vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Hay otra historia que habla de una persona que encuentra un tesoro en un terreno y va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Hay otra historia donde un pastor deja 99 ovejas y va y busca una oveja perdida. Hay otra historia donde una mujer pierde una moneda y la busca en su casa hasta encontrarla. Y obviamente está esta historia de un padre que pierde un hijo. Pero para mí la historia del hijo pródigo es la combinación de todas las enseñanzas que Cristo vino a traernos. Porque de un lado tú ves a un pastor buscando una oveja, ¿sí? Y ves a un padre esperando a un hijo y ves estas combinaciones. Pero del otro lado también ves a alguien que lo da todo por encontrar un tesoro. A alguien que lo da todo por encontrar esta perla de gran valor. Porque para mí, familia, y esto va a aparecer en pantalla, las parábolas del reino manifiestan dos cosas: la pasión con la que Dios nos busca, pero también la pasión con la que nosotros debemos buscar. ¿Ok? Esta historia que se resume en la parábola del hijo pródigo, de un lado un hijo corriendo a su padre y del otro un padre corriendo a su hijo, los dos corriendo el uno al otro. No solamente es Dios buscándonos, sino es nosotros también. Escucha, no buscándolo a Él, pero volviendo a casa. A Él nunca lo perdimos, Él siempre nos esperó. Pero es esta misma resolución. Porque creo, familia, que en el amor, en la relación que debemos tener con Dios, esto también va a aparecer en pantalla, amor es cuando dos voluntades coinciden. Para que este milagro ocurra, para que Él encuentre, escucha, para que Él encuentre lo que está buscando y para que nosotros también encontremos lo que nosotros estamos buscando, se requieren las dos voluntades. Se requieren los dos corazones. Te lo decía la semana pasada, Dios viene y se somete a la relación. Al venir como bebé no parecía rey, pero Él viene en humildad, porque Él no viene a imponerse, Él no viene a forzar, Él no viene a manipular. Él viene a ofrecer algo importante, pero de la otra parte tiene que haber también una elección. Él te eligió a ti, ¿estás de acuerdo? Pero tú también lo tienes que elegir a Él. Esa es la parte importante. Él te eligió a ti, pero tú también, tú y yo debemos también elegirlo a Él. Y esto significa el regreso voluntario del hijo. Sí, la necesidad del hijo lo llevó a regresar. Sí, la situación que el hijo estaba viviendo lo llevó a regresar. Pero fue un regreso voluntario. Porque el padre pudo ir, eso hubiera sido también de una mamá sonorense, ¿verdad? Si te vas de las greñas te regreso. ¿Has escuchado esas frases? Claro. Este padre lo esperó porque el regreso del hijo debía ser voluntario. Ahora, si no perdimos a papá, si no perdimos a nuestro Padre Celestial, ¿qué fue lo que perdimos? ¿Sí? Porque ¿qué es lo que le regresa el padre a su hijo? La ropa, el anillo y su nombre. ¿Te das cuenta? Su amor lo tenía, el perdón lo tenía, pero le regresa otra cosa. Y Jesús, en uno de los versículos del Sermón de la Montaña, nos dice qué es lo que debemos buscar. Porque al decirnos que debemos buscar algo, es porque efectivamente eso fue lo que perdimos. Fíjate lo que dice Mateo 6:33, dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas las cosas les serán añadidas. Mira, hay algo muy curioso en este verso. El verso no dice busquen a Dios. ¿Verdad que no dice eso? Porque yo he escuchado muchas predicaciones donde dice busquen primeramente a Dios. ¿No es cierto? No dice eso. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo que primero debíamos buscar a Dios. Jesús dijo que debíamos buscar primero ¿qué? El reino. Porque a Dios no fue el que perdimos. Perdimos el reino. Yo quiero que
quiero que lo entendamos esto. A Dios no lo perdimos, nunca lo perdimos. Si lo hubiéramos perdido, el universo hubiera colapsado. Todo hubiera fallecido, todo hubiera muerto, todo hubiera vuelto a la nada como era al principio en Génesis. ¿Sí? Todo hubiera resultado un caos terrible sin Dios. No lo perdimos a Él, perdimos algo que Él nos había dado, algo que Él nos había confiado. ¿Qué perdimos? Perdimos el reino. Ahora, ¿qué significa que perdimos el reino? Porque creo que esta es la pregunta crucial. Porque solamente puedes buscar algo que fue tuyo, pero que ya no lo tienes. ¿Sí se saca conmigo? O sea, si Jesús dice busquen el reino, es porque se puede encontrar, pero hay una realidad acá: lo perdimos. Lo tuvimos, lo perdimos y lo podemos encontrar otra vez. Por eso dice busquen el reino. Entonces es necesario buscar. Escucha esto: el amor de tu Padre Celestial es gratuito, incondicional. Él siempre te va a seguir, Él siempre te va a esperar. El reino se tiene que buscar. Mira, te lo voy a poner en pantalla. ¿Qué significa que perdimos el reino? Perdimos la capacidad de reinar. O sea, perdimos la mente de Cristo. Mira, te lo voy a explicar así. Eso es fuertísimo. ¿Qué significa esto? Lo voy a ir desenvolviendo. Espero te impresiones. En la primera sesión, en la sesión de las 11 de la mañana, estaba tan emocionado yo por la sesión del día de hoy. Espero te emociones conmigo. ¿Qué significa esto? Que tú y yo podemos... ¿Es fuerte lo que te voy a decir? Tómalo con madurez, ¿de acuerdo? Tú y yo podemos tener a Dios y vivir miserables. Tú y yo podemos tener a Dios y vivir preocupados o deprimidos. Tú y yo podemos tener a Dios y aún así odiar nuestra vida. Porque a Dios no lo perdimos. Lo que perdimos fue el reino de Dios. Hay mucha gente que tiene a Dios, y lo siento, pero viven miserables. Tienen a Dios, pero lejos del reino. Tienen a Dios, pero viven en constante preocupación, en queja, hablan mal de otros, envidian a otros. ¿Qué significa eso? Que a Dios no lo hemos perdido y nunca lo vamos a perder. Él está con nosotros, esa fue su promesa. Pero lo que sí podemos perder, o lo que creo que debemos volver a buscar, es el reino de Dios. Y mira, en la misma resolución donde Jesús dice busquen el reino de Dios, ahí mismo te dice qué es lo que no debes buscar. Un verso anterior dice: no se preocupen por lo que tienen que comer, no se preocupen por lo que tienen que beber, o no se preocupen por lo que tengan que vestir. Mejor busquen el reino de Dios. Vuelvo al hijo pródigo. La mente del hijo pródigo, antes de irse de casa, estaba enfocada en esas cosas: que comer, que vestir, ¿sí? Comida, bebida, vestido, cosas materiales. La mente del ego, familia, está enfocada en eso, en lo material, en lo pasajero, en la ropa, en la comida, en lo que tú y yo, en donde estamos envueltos día a día. Esa, familia, es la mente del ego. Esa es la mente del anticristo. Yo te lo he dicho, el Espíritu Santo es lo contrario al espíritu del anticristo. Y el espíritu del anticristo, en palabras de nuestro tiempo, es el ego, es el espíritu del ego. El hijo pródigo en un inicio decía: dame el dinero, lo único que quiero de ti, papá, es el dinero, no quiero nada más de ti. No me importa la relación, no me importa estar contigo, no me importa hacer nada, quiero el dinero, quiero las cosas. Y voy a ir y voy a hacer más dinero. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que perdimos? La mente de Cristo. Eso fue lo que perdimos. Perdimos la capacidad de reinar. Mira, te lo voy a explicar así. En estos días ni siquiera tenemos la capacidad de reinar sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras emociones. Nuestros pensamientos y emociones reinan sobre nosotros cuando nosotros fuimos diseñados para gobernar sobre ellas. ¿Por qué no podemos gobernar sobre nuestras emociones y pensamientos? Porque nuestra mente está enfocada en lo material, en el ego, en el espíritu del anticristo. ¿Seguimos siendo hijos? Claro que sí. ¿Y puedes ser hijo de Dios y no alcanzar sus promesas?
Eso es haber perdido el reino. Eso significa haber perdido el reino. Mira, en el jardín del Edén teníamos una mente en amor, en confianza, en generosidad, en servicio. Dice Génesis, Dios les dice a Adán y a Eva: les doy todos los árboles del huerto para que puedan comer, menos este, pero todos los demás pueden comer de ellos. No había preocupación. Compartían el uno al otro, compartían todo. Era largo, era hermoso. Era hermoso. Ahora, ¿qué fue lo que cambió? Si lo que perdimos fue la mente de Cristo, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cómo se llamaba el otro árbol? Era el árbol de la vida, y el otro árbol era el árbol, escucha esto bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, lo que ocurrió en nuestra mente es que fue alterada. En un inicio nuestra mente solo estaba enfocada en lo bueno, en las bendiciones de Dios, en todos los árboles que Dios nos había dado para comer, sí, en la felicidad de vivir en un huerto sin calor. Aleluya, casi hablo en lenguas con esa yo. Nuestra mente estaba enfocada solo en el bien, y de repente, por las palabras del enemigo que terminaron siendo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, nuestra mente se alteró y empezamos a concebir lo malo. Te lo voy a poner en pantalla porque esto es fabuloso. Mira, yo te hablaba la semana pasada que las preguntas en la Biblia son importantes porque la Biblia entera es una búsqueda. La primera pregunta de la Biblia es Dios diciéndole al hombre: ¿dónde estás? ¿Ok? Esto que te voy a leer es el versículo siguiente. Es lo que responde el hombre: ¿a dónde estás? Génesis 3 del 10 al 11 dice: tuve miedo porque estaba desnudo. Sí, me escondí porque tuve miedo y estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Mira, hay una resolución importante acá en el verso. Dice: tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Ok? Tuve miedo porque estaba desnudo. Entiendo que la pregunta que hizo Moisés ahí, porque Moisés escribió Génesis, es: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿De acuerdo? Pero implícitamente yo creo que Moisés también iba a escribir esta pregunta, pero se le pasó. Moisés ya estaba viejito, ¿ok? Entonces hay que entender que de repente se nos puede pasar algo. Dios pregunta aquí: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Pero creo que la pregunta que Dios sí dijo, pero que tal vez a Moisés se le pasó escribir, va a aparecer en pantalla, es la siguiente, y es: ¿quién te enseñó a tener miedo? Esa fue la pregunta. ¿Quién te dijo que es? Porque dice: tuve miedo porque estaba desnudo. Entonces de ahí se desprenden dos preguntas: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y después, ¿quién te enseñó a tener miedo? La mente caída ahora no solo podía enfocarse en lo bueno que Dios era, sino también podía enfocarse en lo malo que nos puede pasar. Miedo es explícitamente lo contrario a la fe. Mira, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, enfocado a lo bueno. Y miedo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, enfocado a lo malo. ¿Sí o no? Miedo es la idea irracional de un posible daño futuro. Miedo es la fe colocada en el reino incorrecto. Wow. Si fe es la convicción y la certeza de que todo estará bien, miedo es la convicción y la certeza de que algo malo va a pasar. Mira, la pobreza no existía en el jardín del Edén. Eran riquísimos, pero cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos pensaron, escucha, la pobreza no existe hasta ahora tampoco. No existe la pobreza en el mundo, familia. Lo que existe es el egoísmo. Eso es lo que sí existe. En el mundo hay más que suficiente para todos. Lo que pasa es que la riqueza está acumulada en muy pocas personas. No existe. ¿Estás de acuerdo con eso? No existe la pobreza en el mundo. Lo que existe es el egoísmo. Ahora, Adán y Eva concibieron la idea que en su futuro podía haber escasez. ¿Estás de acuerdo? Concibieron, solamente no existía la escasez. Concibieron que podía haber escasez. Por lo tanto, acumularon más de lo que era justo.
Wow. Y porque ellos acumularon más de lo que era justo, se quedaron con una porción que no era de ellos. Y eso provocó pobreza realmente. Pero la pobreza no existe, la pobreza no existía. De hecho, el mundo no cambió después de la maldición, nosotros lo cambiamos. Lo que cambió en la caída fue nuestra mente. Empezamos a tener miedo. Mira, hay 3 problemas principales a nivel gubernamental. Yo estudié economía y por acá puede haber también un economista o alguien que le gusta las cuestiones de gobierno o alguien que trabaja en gobierno y saben lo siguiente: los 3 problemas principales a nivel mundial en todas las naciones es pobreza, desigualdad y violencia. Son 3 problemas que son la raíz de todos los problemas sociales. Te lo voy a volver a decir: pobreza, desigualdad y violencia. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo con eso? Todos los programas sociales, todas las leyes del mundo, todas las leyes de cada república, de cada reino, radican en subsanar la pobreza, la desigualdad y la violencia. Son nuestro problema. Si te pones, si analizamos la situación como mexicanos, ¿cuál es el problema de México? La pobreza, la desigualdad. ¿Estás acá conmigo? Y la violencia. Familia, ninguna de las 3 cosas existen. Lo que existe es el miedo a la escasez, el miedo al rechazo y el miedo a que me dañen. Eso es lo que existe. No existe la pobreza. Lo que pasa es que estamos acumulando más de lo necesario. No existe la violencia. Lo que pasa es que estamos a la defensiva todo el tiempo porque creemos que alguien nos puede hacer daño a nosotros. No existe la desigualdad. Lo que pasa es que tenemos tanto miedo al rechazo que vivimos bajo una coraza de orgullo, menospreciando a los demás. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió nuestra mente. Y de una mente llena de amor, de confianza. ¿Por qué Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque empezaron a tener miedo. ¿A qué? Al rechazo del otro. Y otra vez, estos mismos 3 problemas son problemas que hemos arrastrado desde la caída hace 6,000 años hasta el día de hoy. El mundo cambió porque nuestra mente cambió. Nuestro miedo a la escasez no solamente nos lleva a acumular más de lo que es necesario, nos lleva a destruir el planeta. ¡Qué terrible es eso! Nos lleva a vivir una vida sin compartir, sin amar, temiéndole a las demás personas. Y eso es lo que ha destruido las generaciones. Otra vez, miedo, familia, es fe puesta en el reino de la oscuridad. Una vez más, ¿qué es miedo? La convicción y la certeza de que algo malo va a pasar. ¿Y qué es fe? La convicción y la certeza de que todo estará bien. Wow, yo he escuchado hermanitas así: ay, es que yo sentía que algo malo iba a pasar. ¿Les pasa algo en sus familias? Algo ocurrió, una desgracia, y ellas dicen: ay, es que yo lo sabía, yo ya lo presentía. Mira, dentro de todo esto te tengo una buena noticia. Porque es el evangelio. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Va a aparecer en pantalla. Si sabes preocuparte, sabes tener fe. Porque la preocupación, familia, no es otra cosa que entrenaste tu mente para enfocarse en lo malo. Eso es todo. ¿Y qué es fe? Enfocar tu mente en todo lo bueno que ha pasado en tu vida y todo lo bueno que Dios ha sido contigo. Y si sabes que Dios fue bueno en tu pasado, sabes que Dios va a seguir siendo bueno. En el cierre de la serie de Shalom, yo te hablaba acerca de la red neuronal. Y voy a retomar unos minutos estos conceptos, porque aún científicamente hay una explicación para esto. Mira, tu mente toma una forma dependiendo de tus hábitos de pensamiento. Así como tu cuerpo toma una forma por tus hábitos alimenticios, de ejercicio, de dormir, entre otros. Se ríen para adentro, ¿verdad? De la misma forma, tu mente toma una forma según tus hábitos de pensamiento.
A esta forma se le llama red neuronal, ¿ok? Si tú enfocas tus pensamientos en la preocupación, tu red neuronal, o sea, la neurogénesis y las conexiones entre las neuronas se forman de tal manera para que siempre estés preocupado. Si tus hábitos de pensamiento están enfocados en el dolor, tu red neuronal se forma de tal manera que siempre estás pensando en el dolor. Por lo tanto, tu ánimo, tu estado de ánimo se convierte en una persona triste todo el tiempo. ¿Ok? Las personas que siempre están preocupadas es porque formaron una red neuronal de preocupación, porque siempre se enfocaron en la preocupación. Las personas que todo el tiempo están tristes es porque formaron una red neuronal de tristeza, porque siempre están enfocadas sus pensamientos en el dolor. Las personas que tienen paz y gozo son personas que formaron una red neuronal diferente, porque su mente siempre está enfocada en lo bueno. Wow. Mira, el gozo y la paz no provienen de las circunstancias. Nunca van a provenir de ahí. El gozo y la paz provienen de alguien que ha practicado y que ha reenfocado sus pensamientos en lo bueno que Dios ha sido. Familia, eso significa buscar el reino. Por eso no es fácil. ¿Cuál es la tendencia que tú tienes? En la neurociencia, ¿sabes cuál es la tendencia que tenemos? Se le llama la mente del mono. Si tú dejas a tu mente pensar sola, tu mente siempre va a pensar en miedo y preocupación, porque nuestra mente está programada en modo supervivencia. Cuando Adán y Eva se atrevieron a comer del árbol de conocimiento del bien y del mal, su mente cambió, la programación de su mente cambió. La red neuronal por defecto, ¿cuál es? La preocupación. Si tú dejas a tu mente pensar sola, tu mente siempre va a decir: ay no, te va a pasar algo, te van a multar, se te va a enfermar un hijo, te van a despedir, no te va a alcanzar, acumula más, viene una crisis, pobrecito Trump, casi lo matan, imagínate qué va a pasar en México. Y todavía, familia, el mundo está diseñado para que tengas cada vez más miedo. Las noticias, las redes sociales, todo tiene que ver con el miedo, porque a fin de cuentas, cuando tú ves la vida de alguien más y sientes feo, la raíz de eso es miedo. O sea, a fin de cuentas, la raíz de eso es miedo a algo, miedo al rechazo, así de simple. Miedo a la pobreza, miedo a la desigualdad, es lo mismo. O sea, la raíz sigue siendo la misma. Y aparte, o sea, el mundo, imagínate, alimenta el miedo todavía. O sea, todavía que nuestra mente ya está diseñada para proyectar situaciones de temor o de dolor. Todavía el enemigo ha programado el mundo para que el mundo nos enseñe a tener miedo. Por eso la pregunta era: ¿quién te enseñó a tener miedo? Mira, retomo este tipo de conceptos, porque si te soy muy sincero, a mí me cambió la vida cuando lo entendí. Yo creía que estaba haciendo bien las cosas porque servía a Dios con todo mi corazón, pero me di cuenta que yo no le había entregado a Dios todo mi corazón, porque aunque servía a Dios, vivía preocupado. Aunque servía a Dios, vivía siempre pensando en el daño que alguien me había hecho. Porque aunque servía a Dios, vivía triste la mayor parte de mi tiempo. Y una vez Dios me confrontó de una manera tremenda y me dijo: oye, Gama, me dice, nada más quiero recordarte algo. La preocupación, la queja y la ingratitud me lo tomo muy personal, me dijo, porque es un pecado contra mí mismo. Todos los demás pecados, me dijo, los cometes en contra de las demás personas o los cometes en contra de ti mismo. Pero la queja, la ingratitud y la preocupación, te estás metiendo conmigo, me dijo. Porque al quejarte estás diciendo que soy un mal papá. Porque al preocuparte estás diciendo que yo no puedo cuidar de ti. Porque al vivir con miedo estás diciendo que yo no puedo proveerte. Te estás metiendo conmigo, me dijo. No te consideres un adorador si vives preocupado en queja y en murmuración.
Y entendí algo, familia. Tomamos la preocupación y la queja como un pecado menor cuando considero ahora que es el peor pecado de todos. Porque la queja y la murmuración viene de la falta de fe. Y la falta de fe, dice la Biblia, que es imposible agradar a Dios. Por eso Jesús se metía con sus discípulos y las únicas veces que los trató mal fue cuando les dijo: hombres de poca fe. O sea, si tú lo ves, lo puedes ver así. Imagínate tu vida como un contenedor donde hay agua y aceite. ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás visualizando conmigo? Imagina el aceite como el miedo y el agua como la fe. ¡Wow! ¿Lo estás visualizando? Entre más fe le eches a tu vida, menos miedo vas a tener. Y lo contrario, entre más miedo, menos fe. Y no solamente eso, la gente que se enfoca en lo malo, en la preocupación y en el dolor, obtiene más de eso cada vez. Multiplica, porque donde pones tu enfoque, pones tu poder, pones tu energía, y eso se multiplica. Y llegué a una conclusión, familia. Literalmente, la queja es blasfemia. Te lo voy a poner en pantalla. Porque, escucha, si la blasfemia la consideramos una expresión gravemente injuriosa contra alguien, la queja, la ingratitud y la preocupación justamente es eso. Y si del otro lado ponemos la adoración ¿qué es? Una expresión extravagante de amor y reconocimiento. ¿Sabes qué es la adoración? Es la gratitud llevada al extremo. Considero, familia, que la queja fue el pecado original. Fue el pecado de Adán y Eva. Porque tenían todos los árboles para ellos. Todos los árboles. Pero querían el árbol prohibido. Quisieron desobedecer a Dios teniendo tantas cosas buenas. Y eso nos pasa a nosotros. Teniendo tantas cosas buenas, nos centramos en lo que no tenemos. Y nuestra mente y nuestro corazón está mucho más condicionado a lo que nos falta que a todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Mira, con el simple hecho de que entendiéramos que fuimos escogidos por Dios, alcanzados por Dios, que dentro de millones de personas Él nos eligió, nos alcanzó, nos perdonó, nos dio su nombre, nos hizo sus hijos, nos acercó y nos ama, fuera suficiente para disfrutar la vida. Pero aún el evangelio se nos hace poca cosa porque hemos entrenado nuestra mente para lo malo. Esto es terrible, familia. Considero también que la queja y la ingratitud fueron el pecado del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo también lo tenía todo. El hijo pródigo tenía un padre que lo amaba, un plato en su mesa, un techo, trabajo, tenía todo. Y la herencia era de él de todas maneras, pero prefirió maldecir a su padre. ¿Cuál es la buena noticia? Que si sabes preocuparte, sabes tener fe. Que si sabes quejarte, sabes adorar. Porque la queja es lo contrario a la adoración. ¿Estás acá conmigo? Si el miedo es lo contrario a la fe, la queja es lo contrario a la adoración. La banda puede pasar, por favor. ¿Cuál es la conclusión de esto, familia? Buscar el reino de Dios significa reenfocar nuestra mente a lo bueno y no permitirle a nuestra mente olvidar todas las bendiciones de Dios. Porque la naturaleza de la mente, ¿cuál es? Olvidar. Es mucho más fácil reaccionar a estímulos negativos y es mucho más fácil enfocarnos a estímulos negativos. Por eso el reino se busca. Si lo que perdimos, familia, fue la mente de Cristo, ¿cómo la recuperamos? Siendo agradecidos, reenfocando tu mente en las bendiciones, entendiendo lo bendecido que eres, lo elegido, lo amado que eres, entendiendo que todo lo que tenemos proviene de Él y Él no es un mal papá. ¿Sabes por qué somos hijos pródigos también nosotros? Porque hemos malgastado nuestros pensamientos en el mundo. Por eso somos hijos pródigos e hijos derrochadores. Porque nos hemos permitido malgastar nuestro recurso más valioso, que son nuestros pensamientos y emociones, en cosas vanas y triviales, en el reino contrario al reino de los cielos. Mira, el último verso te lo leo. Romanos 14:17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo.
¿Te das cuenta? El reino de los cielos no consiste en lo material. El reino de los cielos no consiste en si tenemos o no tenemos eso. No consiste en el tamaño de tu casa, no consiste en el tamaño de tus bienes o en la cantidad de tus ahorros. El reino de Dios no consiste en eso. El reino de Dios consiste en los tesoros de tu corazón. El reino de Dios consiste en amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Familia, eres un adorador, no lo olvides. Hoy se acaba la queja, hoy se acaba la murmuración y hoy se acaba la preocupación. Porque si el domingo pasado te declarabas ciudadano del reino de los cielos, hoy declaro tu mente territorio del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie.